Parte 8. El desafío. No soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres nadie también? En ese caso, somos dos. No lo digas. Se darían cuenta. Emily Dickinson, 49. La primera nevada auténtica del invierno llegó, como parecía ser la costumbre siempre, en plena noche. Sara estaba durmiendo en el sofá cuando la despertó una especie de tamborileo. Durante un rato el sonido se mezcló en su mente con un sueño que estaba teniendo, en el cual estaba embarazada e intentaba explicárselo a Alice. El escenario de este sueño era un desconcertante galimatías de lugares que se solapaban: el porche de la casa de primera colonia donde se había criado, la planta de biodiesel, entre el retumbar de los molinos, un teatro en ruinas, imaginario por completo, con raídas cortinas púrpuras suspendidas sobre un escenario, y si bien otros personajes deambulaban por la periferia, Jackie, Mako, Karen Malone y sus hijas, la sensación era de aislamiento. Alice y ella estaban solos, y la niña, que daba pataditas dentro de ella, Sara comprendía que era una especie de código, estaba pidiendo nacer. Cada vez que intentaba explicárselo a Alice, las palabras expresaban otras situaciones. No, estoy embarazada, sino, está lloviendo, no, voy a tener un hijo, sino, hoy es martes. Lo cual provocaba que Alice la mirara al principio confuso, después divertido, y al final se ponía a reír. No es divertido, decía Sara. Lágrimas de frustración anegaban sus ojos cuando Alice lanzaba sus cálidas carcajadas guturales. No es divertido, no es divertido, no es divertido, y así sucesivamente, y en esta fase el sueño se desvanecía y entonces despertaba. Se quedó inmóvil un momento. El tamborileo llegaba desde la ventana. Apartó a un lado la manta, cruzó la habitación y descorrió las cortinas. Los terrenos de la cúpula estaban iluminados de noche, una isla de luminiscencia en un mar de oscuridad, y por entre los haces de esas luces estaba cayendo una nieve gélida, sacudida por ráfagas de viento. Parecía más hielo que nieve, pero al cabo de un rato algo cambió. Las partículas aminoraron la velocidad de su caída y se hicieron más grandes, hasta convertirse en copos de nieve. Se posaban sobre todas las superficies y construían un manto blanco. En las otras dos habitaciones del apartamento dormía Lila y la hija de Sara, arrebujada en su camita. Sara anhelaba ir con ella, tomar en brazos a su hija, llevarla al sofá y abrazarla mientras dormía, tocar su cabello, su piel, sentir el roce tibio de su aliento. Pero esta idea era un sueño vacío, nada que se permitiera imaginar era posible. Transida de anhelo, Sara veía caer la nieve, agradecía que poco a poco fuera borrando el mundo, aunque sabía que allá abajo, en la planicie, significaba algo más. Dedos congelados, de las manos y los pies, cuerpos atormentados por el frío, los meses de oscuridad y desdicha. Bien, pensó Sara con un estremecimiento. El invierno, así que ha empezado. Al menos, estaré a buen recaudo. Pero cuando despertó por la mañana, algo había vuelto a cambiar. Mira, Dani, nieve. Una luz centelleante entraba a chorros en la habitación. La niña, vestida con su camisón, se había subido a una silla para descorrer las cortinas, y tenía la nariz apretada contra la ventana helada. Sara se levantó a toda prisa del sofá y la cerró. Pero quiero ver, Dani, gritó una voz desde la habitación de dentro. ¿Dónde estás? Te necesito. Un momento. Sara miró a los ojos suplicantes de la niña. Lo siento, cariño, ya conoces las normas. Pero ella puede quedarse en la cama. Dani. Sara exhaló un suspiro. Las mañanas de Lila eran difíciles, acosada por una angustia indefinida y un miedo indescriptible. El efecto se magnificaba cada día que pasaba desde su última ingesta. Bajo el hechizo restaurador de la sangre, exhibía un estado de ánimo alegre y afectuoso con ambas, incluso un poco atolondrado, aunque su interés por Kate parecía más abstracto que personal. Parecía que no asimilaba del todo la edad de la niña, y con frecuencia hablaba de ella como si fuera una recién nacida. En esos días buenos, Lila daba la impresión de estar convencida de que vivía en un lugar llamado Cherry Creek, casada con un hombre llamado David, aunque también hablaba de un tal Brad, y los dos parecían intercambiables, y de que Sara era una criada enviada por el servicio, fuera lo que fuera eso. Pero cuando el efecto de la sangre se desvanecía, tras un periodo de 4 o 5 días adoptaba maneras bruscas y el pánico la invadía, como si aquella complicada fantasía fuera cada vez más difícil de mantener. Deja que la acompañe al baño. Después, veré si puedo llevarte fuera a jugar. ¿Trato hecho? La niña asintió vigorosamente. Ahora vístete. Sara encontró a Lila sentada en la cama, apretando contra el pecho los pliegues de su delgado camisón. Si Sara tuviera que calcular su edad, habría dicho que la mujer aparentaba unos 50 años. Al día siguiente serían más, las arrugas de su cara más profundas, los músculos más fofos, el pelo gris y más ralo. A veces, el cambio era tan repentino que Sara podía ser testigo de su evolución. Entonces, Gilde traía la sangre. Sara era expulsada de la habitación junto con Kate, y cuando regresaban, Lila volvía a ser una joven de 25 años, de pelo abundante y piel suave, y el ciclo empezaba de nuevo. ¿Por qué no me contestabas? Estaba preocupada. Lo siento, me dormí. ¿Dónde está Eva? Sara explicó que la niña se estaba vistiendo, y se excusó para preparar
preparar el baño de Lila. Al igual que el tocador de la mujer, el cuarto de baño era un lugar de importancia capital. En su profundo capullo, la mujer podía solazarse durante horas. Sara abrió el grifo y desplegó los jabones, aceites y frasquitos de cremas, con 2 toallas gruesas y recién lavadas. A Lila le gustaba bañarse a la luz de las velas. Sara cogió una caja de cerillas de madera del tocador y encendió los candelabros. Cuando Lila apareció en la entrada, el aire estaba impregnado de vapor. Sara, con su pesado hábito de asistenta, había empezado a sudar. Lila cerró la puerta y se dio la vuelta para quitarse la bata. La parte superior de su cuerpo era delgada, aunque no tanto como llegaría a serlo, pues su masa se redistribuía hacia abajo con el paso de los días, en las caderas y muslos. Se volvió hacia Sara y contempló la bañera con expresión cautelosa. Dani, hoy no me siento en plena forma. ¿Podrías ayudarme a entrar? Sara tomó a Lila de la mano y la ayudó a entrar en la bañera, hasta que se sentó en el agua humeante, tras lo cual la expresión de la mujer se suavizó y la tensión abandonó su cara. Se sumergió hasta la barbilla, inhaló una larga y feliz bocanada de aire y movió las manos como palas para mover el agua sobre su cuerpo. Se reclinó para mojarse el pelo y después se incorporó y apoyó la espalda contra el lado de la bañera. Liberados de la gravedad, los senos de la mujer flotaban sobre su pecho en una pantomima de juventud restaurada. Me encanta el baño, murmuró. Sara se sentó en un taburete al lado de la bañera. Primero el pelo. Lila tenía los ojos cerrados. Por favor, Sara empezó. Lila observaba un riguroso ritual, como en todo lo demás. Primero la coronilla, que las manos de Sara masajeaban vigorosamente, y después las movía hacia abajo para alisar los largos mechones de pelo entre los dedos. El jabón, después el aclarado, y luego el mismo orden de acontecimientos se repetía con el aceite perfumado. A veces ordenaba a Sara que lo hiciera más de una vez. Esta noche ha nevado, comentó Sara. ¡Pum! El rostro de Lila estaba relajado, con los ojos todavía cerrados. Bien, así es Denver. Si no te gusta el tiempo, espera un poco, ya cambiará. Mi padre siempre decía eso. Los dichos del padre de Sara, debidamente anotados como tales, eran una característica destacada de sus conversaciones. Sara utilizó una jarra que hundió en el agua para eliminar el jabón de la frente de Lila y empezó a trabajar con el aceite. Supongo que todo estará cerrado, continuó Lila. Tenía muchas ganas de ir al mercado. Nos hemos quedado sin nada. Daba igual que, por lo que Sara sabía, Lila jamás saliera del apartamento. ¿Sabes qué me gustaría, Dani? Un almuerzo largo y agradable, en algún lugar especial, con buenas servilletas de hilo, porcelana y flores en la mesa. Sara había aprendido a seguirle la corriente. Eso suena bien. Lila exhaló un prolongado suspiro de nostalgia, al tiempo que se hundía más en el agua. No sé cuánto tiempo hace que no disfruto de un almuerzo largo y agradable. Transcurrieron algunos minutos. Sara estaba trabajando el cráneo de la mujer con el aceite. Creo que a Eva le gustaría salir un rato. Se le antojó una mentira monstruosa pronunciar aquel nombre, pero a veces era inevitable. Sí, supongo que sí, contestó Lila sin comprometerse. Me estaba preguntando si hay otros niños con los que pueda jugar. ¿Otros niños? Sí, niños de su edad. Creo que sería bueno para ella tener amigos. Lila frunció el ceño, incómoda. Sara se preguntó si habría ido demasiado lejos. Bien, dijo la mujer en tono de concesión, está esa chica del vecindario, no sé cómo se llama, la del cabello oscuro, pero casi nunca la veo. Casi todas las familias de por aquí son muy reservadas. Una pandilla de estirados, si quieres saber mi opinión. Pero tú eres una buena amiga de ella, ¿verdad? Amiga, qué cruel ironía. Lo intento. No, es más que eso. Lila sonrió adormilada. Tú eres diferente, lo sé. Creo que es maravilloso para Eva tener una amiga como tú, así que puedo llevarla a pasear. Dentro de un rato. Lila volvió a cerrar los ojos. Tenía la esperanza de que pudieras leerme. Me gusta muchísimo que me lean en el baño. Cuando escaparon, era casi mediodía. Sara vistió a Eva con un abrigo, mitones, chanclos de goma y un gorro de lana, encasquetado sobre las orejas de la niña. Ella solo contaba con el hábito, y para los pies únicamente sus zapatillas rotas y calcetines de lana, pero le daba igual. Los pies fríos, ¿y qué? Bajaron la escalera que daban al patio y salieron a un mundo tan renovado que parecía un lugar nuevo. El aire transportaba un aroma acre y fresco, y el sol se reflejaba en la nieve con una intensidad que hería los ojos. Después de tantos días en la forzada penumbra del apartamento, Sara tuvo que detenerse en el umbral para conceder a sus ojos un momento de adaptación. Carol Kate no sufrió esa dificultad. Con un estallido de energía, soltó la mano de Sara y salió disparada de la entrada, cruzando a la carrera el patio. Cuando Sara logró alcanzarla, tal vez se había equivocado con las zapatillas. Iban a constituir un problema. La niña se estaba metiendo puñados de nieve en la boca. Sabe, frío. Su rostro irradiaba felicidad. Prueba un poco. Sara obedeció. John, dijo, enseñó a la niña a hacer un muñeco de nieve. Su mente estaba invadida de una dulce nostalgia. Era como si fuera una pequeña de nuevo, cuando jugaba en el patio del asilo. Pero esto era diferente. Sara era la madre ahora. El tiempo había cerrado su círculo inexorable. Era
Era maravilloso sentir la felicidad contagiosa de su hija, experimentar la sensación de asombro que circulaba entre ellas. De momento, todo el dolor se había borrado de la mente de Sara. Podrían estar en cualquier sitio, las dos solas. Sara pensó también en Amy, la primera vez en años que lo hacía. Amy, que nunca había sido una niña pequeña, o eso parecía, pero que de alguna manera siempre lo era. Amy, la chica de ninguna parte, para quien el tiempo no era un círculo, sino algo detenido y paralizado, un siglo contenido en la mano. Sara experimentó una repentina e inesperada tristeza por ella. Siempre se había preguntado por qué Amy había destruido los frascos del virus aquella noche en la alquería, arrojándolos a las llamas. Sara los había odiado, no solo por lo que representaban, sino por el mismo hecho de su existencia, pero también sabía lo que eran, una esperanza de salvación, la única arma lo bastante poderosa para usarla contra los 12. Los 12, pensó. ¿Cuánto tiempo hacía que aquel nombre no cruzaba su mente? Sara nunca había sabido bien qué pensar de la decisión de Amy. Ahora, ya conocía la respuesta. Amy sabía que la vida que le había negado aquellos frascos era la única realidad humana verdadera. En la hija de Sara, aquella personita triunfalmente viva que el cuerpo de Sara había creado, residía la respuesta al mayor misterio de todos, el misterio de la muerte y de lo que venía después. Era evidente, la muerte no era nada, porque la muerte no existía. Por el simple hecho de la existencia de Kate, Sara estaba unida a algo eterno. Tener un hijo era recibir el don de la verdadera inmortalidad. El tiempo no se detenía, como se había detenido para Amy, sino que continuaba eternamente. Vamos a hacer ángeles de nieve, dijo. Kate nunca los había hecho. Se tendieron una al lado de la otra, sus cuerpos envueltos en la blancura, rozándose las yemas de los dedos. Sobre ellas, el sol y el cielo únicos testigos. Movieron los miembros de un lado a otro y se levantaron para inspeccionar las marcas. Sara explicó que eran los ángeles. Somos nosotras. Eso sí que es divertido, dijo Kate, sonriente. La criada, Jenny, llevaría la comida. Su rato en la nieve había terminado. Sara imaginó el resto del día. Lila perdida en sus fantasías, sin molestarlas. Ropa mojada secándose en los tendederos junto al fuego. Sara y su hija arrebujadas en el sofá. Y el dulce intercambio de calor en que sus cuerpos se tocaban. Y las horas de cuentos que leería. Peter Rabbit y la ardilla nuececita y James y el melocotón gigante. Antes de que las dos se sumieran en un sopor de sueños entrelazados. Nunca había sido tan feliz. Estaban regresando hasta la entrada cuando Sara alzó la mirada hacia la ventana y vio que habían descorrido las cortinas. Lila las estaba observando, los ojos ocultos tras gafas de sol. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? ¿Qué está haciendo?, preguntó Kate. Sara forzó una sonrisa. Creo que se lo estaba pasando bien observándonos, pero por dentro sintió una punzada de miedo. ¿Por qué he de llamarla mami? Sara paró en seco. ¿Qué has dicho? Por un momento, la niña guardó silencio. Nieve derretida estaba cayendo de las ramas. Estoy cansada, Dani, dijo Kate. ¿Puedes llevarme en brazos? Una alegría insufrible. El peso de la niña no era nada en sus brazos. Era lo que le faltaba, recuperado. Lila continuaba mirando desde la ventana, pero a Sara le daba igual. Kate enroscó los brazos y las piernas a su alrededor, y de esta manera Sara llevó a su hija al apartamento. Sara no había recibido ningún mensaje. Cada día miraba si la cuchara estaba invertida, si había una nota oculta bajo el plato, y no encontraba ninguna. Jenny iba y venía, depositaba sus bandejas de pan, polenta y sopa, y se iba a toda prisa sin decir palabra. Como no había salido del apartamento más que para sacar a Kate al patio, Sara solo había visto a Vale una vez, cuando Lila la había enviado a buscar a un trabajador de mantenimiento para que desatascara el desagüe de la bañera. Estaba recorriendo el pasillo en compañía de otros dos Coles, incluido el de los mofletes que los había recibido en el ascensor el primer día de Sara. Vale había pasado a su lado. Como siempre, su disfraz, que en realidad no era más que una forma de alterar su porte, el paso confiado de su rango, era perfecto. No intercambiaron el menor saludo. Si Vale la reconoció, no lo manifestó. No debía enviar un mensaje motu propio salvo en caso de emergencia, pero la falta de contacto la ponía nerviosa. Por fin, decidió arriesgarse. No había ninguna hoja de papel en el apartamento, pero sí había libros. Una noche, después de que Lila se acostara, Sara rompió un trozo del final de Winnie the Pooh. El mayor problema era encontrar algo con que escribir. No había plumas ni lápices en el apartamento, pero en el cajón del fondo del tocador de Lila encontró un costurero con una almohadilla de agujas. Sara eligió la que le pareció más afilada, la hundió en el extremo de su dedo índice, apretó y brotó una gota de sangre. Utilizó la aguja a modo de pluma improvisada y garabateó su mensaje en el papel. Necesito encuentro. Al día siguiente, cuando Jenny fue a recoger la bandeja de la comida, Sara estaba esperando. En lugar de dejar que la muchacha se marchara a toda prisa como de costumbre, Sara levantó la bandeja de la mesa y la extendió hacia ella, estableciendo contacto visual, y después desvió la mirada hacia abajo, por si no se había expresado con claridad. Gracias, Jenny. 2 días después llegó la respuesta. Sara ocultó la nota en los pliegues de su hábito, a la espera de un momento de privacidad. Esto no sucedió hasta bien avanzado
avanzado el día cuando Lila hizo una siesta. Se estaba acercando al final del ciclo, reseca, indispuesta y endeble. Gilden no tardaría en llegar con la sangre. Sara desdobló la hoja de papel en el cuarto de baño y vio escritos una hora y un lugar, además de una sola frase con las instrucciones. El corazón de Sara dio un vuelco. No se había dado cuenta de que debería salir de la cúpula. Necesitaría el permiso de Lila mediante un pretexto plausible. Si no lo conseguía, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Con Lila en aquel estado de postración, se preguntó si la mujer sería capaz de comprender la petición. Abordó el tema al día siguiente, mientras le estaba lavando el pelo a Lila. Unas cuantas horas libres, dijo. Una excursión al mercado. Sería estupendo ver caras nuevas, y mientras estaba allí podría buscar jabones o aceites especiales. La petición despertó en Lila una palpable angustia. En los últimos tiempos se había mostrado más dependiente y apenas perdía de vista a Sara, pero al final cedió ante la suave fuerza de los argumentos de Sara. No tardes demasiado, dijo Lila. No sé cómo me las arreglaría sin ti, Dani. Vale había preparado el terreno. En el mostrador principal, el Cole tendió el pase con una escueta advertencia de que solo podía estar ausente 2 horas. Sara salió al viento y se encaminó hacia el mercado. Solo los Coles y los Ojos Rojos tenían permiso para efectuar trueques en él. La moneda adoptaba la forma de pequeñas fichas de plástico de 3 colores, rojo, azul y blanco. Sara llevaba en el bolsillo del hábito 5 de cada, parte de la paga que Lila le daba cada 7 días, emperrada en la ficción de que Sara era una empleada a sueldo. Habían apartado la nieve de las aceras, amontonándola en lo que había sido una pequeña zona comercial de la ciudad. 3 manzanas de edificios de ladrillo contiguos a la universidad. Casi toda la ciudad estaba abandonada y se iba sumiendo en un lento deterioro. Casi todos los Ojos Rojos, salvo los cargos superiores, vivían en un complejo de apartamentos de mediana altura situado en el extremo sur del centro. El mercado era el corazón de la ciudad, con controles en cada extremo. Algunos edificios todavía conservaban letreros que indicaban su función original: Banco Estatal de Iowa, Fort Powell Army Navy, Wimpy's Café, Prairie Books and Music. Había incluso un pequeño cine con una marquesina. Sara había oído que los Coles recibían permiso a veces para ir con el fin de ver un puñado de películas que proyectaban una y otra vez. Exhibió su pase en el punto de control. Las calles estaban desiertas, salvo por las patrullas y un puñado de Ojos Rojos, que paseaban con sus lujosos abrigos y gafas de sol. Protegida por el velo, Sara se movía en una burbuja de anonimato, aunque esta sensación de seguridad era, y lo sabía, una fantasía peligrosa. Caminaba a un paso que no era ni lento ni rápido, con la cabeza gacha para protegerse de las ráfagas de viento que azotaban las calles y silbaban alrededor de las esquinas de los edificios. Llegó a la herboristería. Unas campanillas repicaron cuando entró. Hacía calor en la tienda, que olía a hierbas y humo de leña. Detrás del mostrador, una mujer con una mata rala de pelo gris y una boca arrugada y sin dientes estaba inclinada sobre una balanza, pesando ínfimas cantidades de un polvillo amarillento que después introducía en diminutos frascos de cristal. Levantó los ojos cuando Sara entró y después los desvió hacia el Cole parado ante un expositor de aceites perfumados. Ten cuidado, sé quién eres. No te acerques hasta que me deshaga de él. Después, habló en voz alta y servicial. Señor, tal vez está buscando algo especial. El Cole estaba olisqueando una pastilla de jabón, 30 y pico, no mal parecido, y proyectaba un aire vanidoso. Devolvió el jabón a su sitio del expositor. Algo para el dolor de cabeza. Una sonrisa de seguridad. La solución era fácil. Un momento. La anciana seleccionó un tarro de la pared de hierbas que tenía detrás, cogió con una cuchara un puñado de hojas secas y las metió en una bolsa de papel que entregó al hombre. Disuélvalas en agua caliente. Una pizca debería bastar. El hombre inspeccionó la bolsa con inquietud. ¿Qué hay dentro? No intentarás envenenarme, ¿verdad, vieja? Nada más que melisa común. Yo también la utilizo. Si quiere que la pruebe yo antes, será un placer. Olvídalo. Pagó con una sola ficha azul. La mujer le siguió con la mirada mientras salía al son de las campanillas. Ven conmigo, dijo a Sara. La condujo hasta un cuarto trasero con una mesa y sillas y una puerta que daba a un callejón. La mujer dijo a Sara que esperara y regresó a la tienda. Transcurrieron varios minutos. Después, la puerta se abrió y apareció Nina, vestida con una túnica de lugareña, chaqueta oscura y un largo pañuelo que ocultaba la parte inferior de su cara. Esto es de una torpeza increíble, Sara. ¿Eres consciente del peligro que corremos? Miró los ojos acerados de la mujer. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de lo enfadada que estaba. Sabíais que mi hija estaba viva, ¿verdad? Nina se estaba desenvolviendo el pañuelo. Pues claro que lo sabíamos. Eso es lo que hacemos, Sara, saber cosas y después utilizar la información. Pensaba que te sentirías feliz. ¿Desde cuándo? ¿Eso qué importa? Sí que importa, maldita sea. Nina le dirigió una dura mirada. De acuerdo, supongamos que lo hemos sabido desde el principio. Supongamos que te lo hubiéramos dicho. ¿Qué habrías hecho? No te molestes en contestar. Te habrías vuelto medio loca y cometido alguna estupidez. No habrías avanzado ni 10 pasos en la cúpula sin volar
volar por los aires tu tapadera. Si te sirve de consuelo, discutimos mucho sobre esto. Jackie pensaba que debía saberlo, pero la opinión predominante fue que lo más importante era el éxito de la operación. La opinión predominante, o sea, la tuya, la mía y la de Eustace. Por un momento, la expresión de Nina dio la impresión de ablandarse, pero solo un momento. No te lo tomes tan a pecho. Ya tienes lo que querías. Sé feliz. Lo que quiero es sacarla de allí. Ya contábamos con eso, Sara, y la sacaremos a su debido tiempo. ¿Cuándo? Creo que eso debería ser evidente. Cuando todo esto haya terminado. ¿Me estás chantajeando? Nina se sacudió de encima la acusación encogiéndose de hombros. No me malinterpretes. No es algo a lo que sea particularmente reacia, pero en este caso no es necesario. Miró a Sara con cautela. ¿Qué crees que les pasa a esas chicas? ¿Qué quieres decir con chicas? Mi hija es la única. Ahora, pero no es la primera. Siempre hay otra Eva. Entregar una niña a Lila es la única forma que tiene Gilde de mantenerla calmada. En cuanto alcanzan cierta edad, la mujer pierde el interés o bien la niña la rechaza. Entonces, le consiguen una nueva. Sara se sintió repentinamente mareada. Tuvo que sentarse. ¿A qué edad? 5 o 6 años. Depende, pero siempre ocurre, Sara. Por eso te lo digo. El reloj sigue su curso. Quizás hoy no, ni siquiera mañana, pero pronto. Entonces, van a parar al sótano. Sara se obligó a formular la siguiente pregunta. ¿Qué hay en el sótano? Es donde fabrican la sangre para los ojos rojos. No conocemos todos los detalles. El proceso empieza con sangre humana, pero después le hacen algo. La cambian. Allí abajo hay un hombre, una especie de viral, al menos eso dicen. Le llaman la fuente. Bebe un destilado de sangre humana que cambia en su cuerpo y sale algo diferente. ¿Has visto lo que le ocurre a la mujer? Sara asintió. Les pasa a todos, pero en los hombres va más despacio. La sangre de la fuente los rejuvenece. Es lo que los mantiene vivos. Pero en cuanto tu hija baje, nunca más volverá a salir. Una tormenta de emociones había estallado en el interior de Sara. Ira, impotencia, un feroz deseo de proteger a su hija. Era tan intenso que creyó que iba a vomitar. ¿Qué debo hacer? Cuando llegue el momento, te avisaremos. Os sacaremos. Te doy mi palabra. Sara comprendía lo que Nina le estaba pidiendo. Pidiendo no, ordenando. La habían manipulado a la perfección. Kate era el rehén y el rescate se pagaría con sangre. Odíala por eso, Sara. Piensa en lo que hace. Llegará el momento para todos nosotros, incluida yo, al igual que le llegó a Jackie. Iré de buen grado cuando me lo pidan. Y a menos que esto salga bien, tu hija estará desprotegida. Nunca podremos llegar hasta ella. ¿Dónde está? Preguntó Sara. No era preciso extenderse más. Su significado era evidente. Es mejor que no lo sepas todavía. Recibirás un mensaje de la forma habitual. Tú eres el elemento principal y la coordinación es muy importante. Y si no puedo hacerlo, morirás de todos modos. Y también tu hija. Es una cuestión de cuándo. Ya te he hablado del cómo. Clavó la mirada en los ojos de Sara. No había compasión en los de ella, solo una transparencia gélida. Si todo sale de acuerdo al plan, será el final de los ojos rojos. Gilde, Lila, todos. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? La mente de Sara estaba entumecida. Notó que asentía y después decía con voz tenue. Sí, pues cumple con tu deber. Hazlo por tu hija. ¿Se llama Kate? Sara se quedó estupefacta. ¿Cómo lo has? Porque tú me lo dijiste. ¿No te acuerdas? Me dijiste su nombre el día que nació. Por supuesto, pensó. Ahora todo tenía sentido. Nina era la mujer del pabellón de neonatos que le había dado el mechón de pelo de Kate. Puede que no quieras creerme, Sara, pero estoy intentando deshacer un agravio. Sara tuvo ganas de reír. Lo habría hecho, de haber sido todavía posible. Tienes una forma muy rara de demostrarlo. Es posible, pero así son los tiempos en que vivimos. Otra pausa para meditar. Llevas esto dentro. Lo sé cuando lo veo. ¿Era así? La pregunta carecía de sentido. Tendría que encontrar fuerzas. Hazlo por tu hija, Sara. Hazlo por Kate. De lo contrario, no tiene la menor posibilidad. 50. Las cosas que le hacían eran soportables. Iban acompañadas de dolor y del primo del dolor, que era el hecho de anticiparlo, pero podía sobrellevarlo. Durante mucho tiempo no le habían preguntado nada, no le exigieron nada. Era algo que les gustaba hacer, y así continuarían, disfrutando de su oscuro placer, al que Alicia no se rendía con facilidad. Silenciaba sus gritos, lo soportaba con estoicismo, se reía siempre que podía, y decía, perseverad en vuestra maldad, amigos míos. Soy yo la que ha de permanecer encadenada. ¿No creéis que este hecho, en sí mismo, no es ya una especie de victoria? El agua era lo peor. Algo extraño, porque a Alicia siempre le había gustado el agua. Había sido una intrépida nadadora de pequeña. Cuando se sumergía en la gruta de la colonia, contenía el aliento lo máximo posible. Tocaba fondo mientras sus oídos zumbaban y veía que las burbujas del aliento exhalado ascendían desde la oscuridad hasta la luz del sol, muchos metros arriba. A veces le introducían agua por la boca, y casi se ahogaba. A veces la colgaban de las cadenas, la ataban a una tabla y le hundían la cabeza en una bañera
bañera helada. Cada vez pensaba, allá vamos, y contaba los segundos hasta que terminaba. Sus energías habían disminuido de manera considerable a medida que transcurrían los días. Un leve ajuste descendente, en conjunto, pero suficiente. Le ofrecían comida, unas gachas de soja o maíz y tiras de cecina, duras como el cuero, con la intención no verbalizada de mantenerla con vida para poder divertirse lo máximo posible, pero sin los demás. Bien, se hizo un juramento silencioso. Cuando probara por fin la sangre humana, el acto final nada ambiguo de su transformación, la sangre sería de ellos. Renunciar a ser miembro de la raza humana era algo muy duro, pero existía cierto consuelo en la idea. Dejaría secos a aquellos hijos de puta. No había forma de calcular el paso de los días. Abandonada a su suerte, adoptó la práctica mental de rememorar acontecimientos de su pasado, surcar su memoria como si fuera un pasillo flanqueado de cuadros, montar guardia en la primera colonia, su viaje con Peter, Amy y los demás atravesando las tierras oscuras hasta Colorado, su infancia árida y extraña con el coronel. Siempre le había llamado señor, nunca papá, ni siquiera Niles. Desde el primer momento había sido su oficial superior, no un padre o un amigo. Era extraño pensar en eso ahora. Los recuerdos de su vida abarcaban un abanico de emociones, dolor, felicidad, júbilo y soledad, y hasta cierto punto amor, pero la sensación que compartían era de pertenencia. Ella era sus recuerdos, y sus recuerdos eran ella. Confiaba en poder conservarlos una vez estuviera todo dicho y hecho. Empezó a preguntarse si la intención de aquella gentuza consistía en repetir de manera interminable sus dolorosos cuidados, cuando el ritmo de su cautividad se vio alterado por la llegada de un hombre cuya apariencia delataba que ostentaba cierta autoridad. No se presentó, y no dijo nada durante un minuto como mínimo. Se limitó a quedarse delante de ella, suspendida del techo, y la examinó con la expresión de alguien que está leyendo un libro desconcertante. Iba vestido con traje oscuro, corbata y camisa blanca almidonada. No aparentaba un día más de 30 años. Tenía la piel pálida y fofa, como si jamás viera el sol, pero fueron sus ojos los que le contaron la verdadera historia. ¿Por qué debería sorprenderse tanto? Eres diferente. Se acercó más, aspiró por la boca y la olfateó como un perro. Sí, lo tengo claro. Lo huelo en ti. La verdad es que no he tenido muchas oportunidades de lavarme. Le dedicó su sonrisa más osada. ¿Y tú eres? Yo haré las preguntas. No deberías leer a oscuras así. Se ve el infierno en tus ojos. El hombre retrocedió y le dio una bofetada en la cara con la palma abierta. Caramba, dijo Alicia mientras movía la mandíbula. Ay, eso duele. El hombre avanzó y le retorció el brazo alzado con violencia. ¿Por qué no tienes placa? Llevas un atuendo muy bonito. Consigues que las chicas se sientan casi desnudas. Otro golpe en la cara, como el chasquido de un látigo. Alicia parpadeó, los ojos llorosos, se pasó la lengua por los dientes y notó el sabor de la sangre. Os estáis repitiendo. No es forma de dar la bienvenida. Creo que no os caigo muy bien. El hombre entornó rabioso sus ojos inyectados en sangre. Estaban llegando a alguna parte. Háblame de Sergio. No puedo decir que me suene. Volvió a golpearla. Pequeños destellos de luz brillaron en sus ojos. Intuyó que el hombre estaba reservando sus fuerzas. Las iría descargando poco a poco, sin prisas. ¿Por qué no me bajas de aquí y hablamos de verdad? Porque es evidente que no te está saliendo bien. Esta vez fue el puño. Fue como ser golpeada por una tabla. Alicia escupió sangre. Dímelo. Vete a la mierda. Un golpe demoledor en el vientre. El aliento se le congeló en el pecho, mientras el diafragma se le comprimía como un tornillo de banco. Se quedó sin aire varios segundos. En cuanto sus pulmones se expandieron por fin, volvió a golpearla. ¿Quién es? Sergio. A Alicia le costaba concentrarse, respirar y pensar. Se preparó para otro golpe, pero no llegó. Fue consciente de que el hombre había abierto la puerta. Entraron tres figuras. Cargaban con una especie de banco, alto hasta la cintura, con un armazón ancho en la base. Me gustaría presentarte a un amigo mío. Se llama Cabrón. De hecho, ya le conoces. La visión de Alicia se fue definiendo poco a poco. Algo le había pasado a la cara del hombre. Mejor dicho, a un lado de su cara, que parecía un pedazo de carne mal cocida, cruda en el centro y ennegrecida en los bordes. Tenía la mitad del pelo chamuscado, así como la mayor parte de la nariz. Su ojo izquierdo parecía fundido, vulcanizado hasta convertirse en una jalea llorosa. ¡Puaj! Logró articular Alicia. Cabrón estaba en la zona de estacionamiento cuando decidiste volar un depósito lleno de propano líquido. No le ha hecho muy feliz. Un día bien aprovechado. Encantada de conocerte, Cabrón. Menudo nombre, Cabrón. Cabrón es un nombre de entusiasmos especiales. Podría decirse que se ha ganado el nombre a pulso. Quiere ajustar las cuentas contigo. El hombre trajeado habló a los otros dos. Atadla. Pensándolo mejor, esperad un momento. Le propinó una tanda de golpes. La cara, el cuerpo. Cuando el hombre agotó sus
fuerzas, Alicia casi no sentía nada ya. El dolor se había convertido en otra cosa, algo vago, lejano. Un ruido de cadenas y una liberación de la presión en sus muñecas. Estaba de cara al suelo, ahorcajada sobre el banco y los pies atados al armazón, abierta de piernas. Le arrancaron los pantalones de un tirón. Un poco de intimidad para nuestro amigo aquí presente, dijo el primer hombre, y Alicia oyó que la puerta se cerraba, y después el sonido, ominoso y definitivo, de las llaves que giraban en la cerradura. 51. Cada noche, mientras Amy y Greer viajaban hacia el norte, ella soñaba con Volgast. A veces, estaban en el Tío Vivo. A veces iban en coche, dejando atrás pequeñas ciudades y la verde campiña primaveral, con las montañas cerniéndose en la lejanía, sus caras relucientes de hielo. Esa noche se encontraban en Oregón, en el campamento. Estaban en la habitación principal del alojamiento, sentados uno enfrente del otro en el suelo, con las piernas cruzadas al estilo indio, y entre ellos había un tablero de Monopoly con sus cuadrados de colores desteñidos y el dinero ordenado en pilas, y el sombrerito de Amy y el pequeño automóvil de Volgast. Y Volgast tiraba los dados de un cubilete y movía su pieza en dirección a St. Charles Place, emplazamiento de uno de los seis hoteles de Amy. La estufa calentaba la estancia, y al otro lado de las ventanas caía una nieve seca a través de la oscuridad aterciopelada y el profundo frío del invierno. Por los clavos de Cristo, gruñó Volgast. Repartió sus billetes. Su exasperación era falsa, quería perder. Le dijo que estaba de suerte, y lo expresó con palabras. Estás de suerte, Amy. Sus piezas se desplazaban de un lado a otro. Más dinero cambió de manos. Park Place, Illinois Avenue, Marvin Gardens, lo que llevaba aquel nombre tan divertido. B. y O. 7. La pila de dinero de Amy iba creciendo, en tanto la de Volgast disminuía hasta cero. Ella compró ferrocarriles y servicios públicos, había construido casas y hoteles por todas partes, un puñado de propiedades que le permitían erigir más, invadiendo el tablero, pues comprendía que aquellas matemáticas aceleradas eran la clave del juego. Creo que necesito un préstamo, confesó Volgast. Prueba en el banco. Amy sonreía victoriosa. Una vez pidiera prestado dinero, el fin llegaría enseguida. Alzaría los brazos en señal de rendición. Después, ocuparían sus lugares habituales en el sofá, con una manta subida hasta el pecho, e irían leyendo por turnos el libro de esa noche. H. G. Wells, La máquina del tiempo. Volgast tiró los dados sobre el tablero, un 3 y un 4. Movió el coche hacia adelante y aterrizó sobre impuesto de lujo, con su pequeño anillo de diamantes. Otra vez no. Puso los ojos en blanco y pagó. Es maravilloso estar aquí contigo. Miró hacia la ventana. Seguro que está nevando fuera. ¿Cuánto hace que nieva? Creo que hace mucho rato. Siempre me ha gustado. Me recuerda cuando era un crío. Siempre me parece que es Navidad cuando nieva. La leña de la estufa crepitó. La nieve caía y caía sobre el espeso bosque. Amanecería con una suave luz blanca y silencio, aunque en el lugar donde se hallaban la mañana no llegaría. Cada año, mis padres me llevaban a ver cuento de Navidad. Viviéramos donde viviéramos, localizaban un teatro y me llevaban. Jacob Marley siempre me asustaba mucho. Cargaba con las cadenas que había forjado en vida. Es tan triste, pero también hermoso. Muchas historias son así. Reflexionó un momento. A veces me gustaría poder quedarme siempre contigo. Qué tontería, lo sé. Nada dura eternamente. Algunas cosas sí. ¿Qué clase de cosas? Las cosas que nos gusta recordar. El amor que hemos sentido por personas. Tal como yo te quiero, dijo Volgast. Amy asintió. Porque te quiero. ¿Te lo he dicho alguna vez? No hacía falta que lo dijeras. Siempre lo he sabido. Lo supe desde el primer momento. No, tendría que haberlo dicho. Volgast hablaba en tono pesaroso. Es mejor cuando lo dices. Se hizo el silencio, profundo como el bosque, profundo como la nieve que caía sobre los árboles. Hay algo diferente en ti, Amy. El hombre estaba estudiando su rostro. Algo ha cambiado. Creo que sí. Una suave oscuridad estaba avanzando desde los bordes. Siempre sucedía así, como luces apuntadas a un escenario, hasta que solo quedaban los dos. Bien, sea lo que sea, replicó él, sonriente. Me gusta. Transcurrió un momento. ¿Le dijiste a Carter cuánto lo lamenté? Lo sabe. Volgast tenía la mirada perdida. Es algo que nunca me podré perdonar. Lo supe nada más mirarle. Amaba a esa mujer con todo su corazón. Bajó la vista hacia el tablero de Monopoly. Parece que hemos terminado. No sé cómo lo haces. La próxima vez te ganaré. ¿Te gustaría leer? Ocuparon su lugar en el sofá bajo la manta de lana. Tazones de chocolate caliente descansaban sobre la mesa, después de haber llegado, como todo lo demás, por voluntad propia. Volgast levantó el libro y pasó las páginas hasta que encontró la que buscaba. La máquina del tiempo, capítulo 7. Carraspeó y se volvió hacia ella. Mi valiente muchacha. Mi valiente Amy. Te quiero de verdad. Yo también te quiero, dijo Amy, y se acurrucó contra él. Y de esta manera pasaron una infinidad de horas, apenas el parpadeo de un ojo, hasta que la oscuridad, una manta por derecho propio, se posó sobre ellos. 52. Siguieron la línea de aprovisionamiento al norte de Texarkana, se proveyeron de combustible y durmieron en habitáculos. Su vehículo pertenecía a Tifty, un
pequeño camión de carga acondicionado para pernoctar en él, y que pronto necesitarían. Al norte de Little Rock se refugiarían al aire libre. El combustible no significaba ningún problema, explicó Tifty. El camión podía cargar con 800 litros extra de reserva, y en su viaje hacia el norte Greer y Cruikshank, 15 años antes, habían descubierto fuentes a lo largo de todo el camino hasta la frontera de Iowa, aeródromos, centrales eléctricas diésel, complejos de almacenamiento con sus campos de depósitos. El camión iba equipado con un sistema de filtraje que podían utilizar para eliminar los productos contaminantes, además de un compuesto oxidante. Un proceso lento, pero con suerte y buen tiempo podrían llegar a Iowa a mediados de diciembre. Su primera noche en el camión tuvo lugar a 150 kilómetros al sur de la frontera de Missouri. Cuando anocheció, Tifty sacó una jarra grande de plástico del depósito de carga, se puso un trapo sobre la cara y vertió el contenido, un líquido transparente, dibujando una línea alrededor del vehículo. ¿Qué lleva esa cosa?, preguntó Lore. El hedor le hizo saltar las lágrimas. Una vieja receta familiar. Los dragones la odian. Además, disimula nuestro olor. Ni siquiera saben que estamos aquí. Cenaron judías y galletas y se acostaron en las literas. Alice no tardó en empezar a roncar. Alice, pensó Peter. No, Lore. Dormía como hacía todo, como le daba la gana. Peter comprendía por qué Michael se sentía atraído hacia ella. Su atractivo era muy poderoso, pero también porque su amigo no se decidía a manifestarlo. ¿Quién podía aguantar ser deseado hasta tal punto? Hasta la presa que deseaba ser atrapada oponía resistencia. Durante sus días de espera en la refinería, Peter se había preguntado en más de una ocasión si Lore estaba flirteando con él. Sí, decidió, pero solo era una táctica. Estaba intentando profundizar todavía más en el mundo de Michael. En cuanto llegara a su núcleo, ya no le quedarían defensas. Michael caería en sus garras. Peter se removió en la litera para acomodarse mejor. Siempre le costaba dormir en un camión. Justo cuando se estaba adormilando, un ruido procedente del exterior le despejó por completo. Una vez, cerca de Amarillo, los virales habían golpeado las paredes toda la noche. Llegaron a levantar el armazón y trataron de volcarlo. Para mantener los ánimos, el escuadrón de Peter había pasado el tiempo jugando a póker y contando chistes, como si no estuviera pasando nada importante. Vaya follón que se ha montado ahí fuera, fue lo máximo que dijo alguien. ¿Cómo podré concentrarme en las cartas? Peter echaba de menos esa vida. Llevaba ausente sin permiso 9 días, y se había convertido en un forajido como Alice o Tifty. Adujera lo que adujera Gunnar en defensa de Peter, el mensaje del hombre había sido claro: vas a hacer esto sin ayuda. Nadie va a decir que te conocía. Al momento siguiente fue consciente de que Alice le estaba sacudiendo. Salieron al frío. Tan al norte, el cambio de estación no ofrecía dudas. El cielo se veía bajo, con pesadas nubes grises como formaciones de piedras aéreas. ¿Lo ves?, dijo Tifty y señaló el terreno que rodeaba al camión. No hay rastros. Siguieron conduciendo. La ausencia de virales preocupaba a Peter. Ni siquiera fuera de los habitáculos vieron huellas, ni una. Un giro de los acontecimientos bienvenido, pero tan improbable que resultaba inquietante, como si los virales les estuvieran reservando algo especial. Redujeron la velocidad porque las carreteras eran imprecisas. Con frecuencia, Tifty tenía que parar el camión para volver a fijar su ruta, y para ello utilizaba una brújula, planos y, en ocasiones, un sextante, un aparato que Peter no había visto nunca. Michael le enseñó su funcionamiento. Al medir el ángulo del sol con relación al horizonte, y teniendo en cuenta la hora y la fecha, era posible calcular su emplazamiento sin más puntos de referencia. El instrumento se utilizaba sobre todo en barcos, explicó Michael, donde el horizonte se veía sin obstáculos, pero también podía utilizarse en tierra. ¿Cómo sabes estas cosas?, preguntó Peter, pero comprendió la respuesta mientras formulaba la pregunta. Michael había aprendido a utilizar el sextante pensando en el día en que zarparía para encontrar, o no, la barrera. Transcurrieron más días de viaje y ni rastro de virales. A esas alturas ya estaban desconcertados por ese hecho, aunque las discusiones no avanzaban más allá de que resultaba extraño. Extraño, decían. Supongo que podríamos considerarnos afortunados. Cosa que eran, pero la suerte solía traicionarte al final. 11 días. Tifty anunció que se estaban acercando a la línea divisoria entre Missouri e Iowa. Estaban sucios y exhaustos. Predominaban los arranques de mal humor. Durante 2 días completos les había impedido el paso un río anónimo, y habían tenido que retroceder kilómetro a kilómetro con la intención de encontrar un puente en pie. Su provisión de combustible se estaba agotando. El paisaje había vuelto a cambiar, no tan plano como Texas, pero casi, con colinas ondulantes cubiertas de hierba alta hasta la cintura. Era cerca de mediodía cuando Alice, al volante, detuvo el camión. Peter, que estaba dormitando en la parte de atrás, despertó cuando oyó que se abrían las puertas del camión. Se irguió y descubrió que estaba solo en la cabina. ¿Por qué se habían detenido? Cogió el rifle y bajó. Todo estaba cubierto de un polvillo fino y claro, la hierba, los árboles. ¿Nieve? El aire transportaba un olor ácido, a quemado. No era nieve, cenizas. Pequeñas nubes blancas que aplastó con el pie cuando avanzó hacia donde los demás estaban parados, en la cumbre de una colina.
Se detuvo, al igual que sus compañeros se habían detenido, petrificados por lo que estaban viendo. «Por el amor de Dios», exclamó Mako. «¿Qué demonios estamos mirando?» 53. La mujer, ¿quién era? Una espía, una insurgente. Eso era evidente. Su intento de liberar a los rehenes llevaba la marca de fábrica, y había matado a 6 hombres antes de cometer su fatal equivocación. Pero la ausencia de placa en el brazo no concordaba. Aquel curioso olor que Gilde había detectado. ¿Qué significaba? Habían recuperado su arma, una Browning semiautomática con 2 balas en la recámara. Gilde nunca había visto una semejante. No era de ellos. O la insurgencia había capturado un alijo de armas de una fuente que desconocía, o la mujer venía de un lugar muy diferente. A Gilde no le gustaban los misterios. Le gustaban todavía menos que la idea de Sergio. La mujer parecía inquebrantable. Ni siquiera les había dicho su nombre. Ni siquiera Cabrón, aquel psicópata, un hombre de notorios apetitos repugnantes, había logrado extraer una pizca de información. La decisión de emplear los servicios del hombre se había tomado con curiosa facilidad. Enviar gente al cebadero era una cosa. Los virales se encargaban del asunto con misericordiosa celeridad, y era preciso alimentar a los seres. No era agradable, pero terminaba deprisa. Y en cuanto a unos cuantos golpes a los detenidos, o la cautelosa aplicación del submarino, la tortura suprema, bien, a veces eran inevitables dichas medidas. ¿Cuál había sido la expresión en los viejos tiempos? Interrogatorio reforzado. Pero la violación legitimada, eso era algo nuevo. Eso era un completo desafío. Era el tipo de cosas que ocurrían en países pequeños y brutales donde hombres provistos de machetes hacían pedazos a personas por el simple motivo de que habían nacido en la aldea equivocada, o tenían las orejas un poquito diferentes, o preferían el chocolate a la vainilla. La idea tendría que haberle repelido, tendría que haber sido indigna de él. A esto le había impulsado el tal Sergio. Era curioso que algo pareciera una locura un día, y de lo más razonable al siguiente. Esos pensamientos pasaban por la mente de Gilde mientras estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias. De haber podido, habría pasado de aquellas reuniones semanales, que inevitablemente degeneraban en intrincadas disputas de procedimiento, un ejemplo clásico de demasiados cocineros en la cocina. Gilde creía firmemente en una cadena estructurada de mando, y en las autoridades dispersas de la burocracia piramidal. Tendía a crear excesivo trabajo sin resultado en la base y excesivo apetito de papeleo y precedentes, pero mantenía a todo el mundo en su sitio. De todos modos, era preciso alimentar la falsa idea de un gobierno compartido, al menos de momento. ¿Alguien tiene algo que decir? Por lo visto no. Tras un incómodo silencio, el ministro de propaganda Opel, sentado a la izquierda de Gilde, al lado de Sures, ministro de Salud Pública, y enfrente de Wilkes, carraspeó. Creo que todo el mundo está preocupado al respecto. Bien, no tanto preocupado como afectado, y creo que hablo en nombre de todos. Dilo ya, por el amor de Dios. Y quítate las gafas. Ah, claro. Opel se quitó las gafas color humo y las puso con nerviosa delicadeza sobre la mesa de conferencias. Como ya he dicho, continuó, y volvió a carraspear, es posible que, tal vez, se nos esté yendo la situación de las manos. Tienes mucha razón. Es la primera cosa inteligente que alguien me ha dicho en todo el día, lo cual significa que las estrategias que hemos empleado no parecen conducirnos a donde queremos llegar. Gilde suspiró irritado. ¿Qué estás insinuando? Los ojos de Opel se desviaron de manera involuntaria hacia sus colegas. Será mejor que me apoyéis. No voy a salir sin ayuda de este enredo. Tal vez deberíamos aflojar. Por una vez. Aflojar. Ahí fuera nos están machacando. Bien, esa es la cuestión. Se habla mucho en la planicie, y no en nuestro favor. Tal vez deberíamos intentar calmar un poco las cosas. A ver qué conseguimos. ¿Has perdido la cabeza? ¿Habéis perdido todos la cabeza? Tú mismo dijiste que las cosas no van tan bien como nos gustaría. No fui yo, sino tú. Sea como sea, algunos de nosotros hemos estado hablando. Es el secreto peor guardado de esta sala. Exacto. Bien, de acuerdo. Llegamos a la conclusión de que tal vez deberíamos ir en dirección contraria. Intentar ganarnos las mentes y los corazones. No sé si me sigues. Gilde respiró hondo para calmarse. Por lo tanto, está sugiriendo, y perdona la paráfrasis, que deberíamos portarnos como unos mariquitas. Director Gilder, si me permite, era Sures. La pauta del éxito de una insurgencia. Están matando a gente. Están matando a lugareños. ¿Qué parte no está clara? Esos tipos son carniceros. Nadie dice lo contrario, continuó Sures con expresión desabrida. Y durante un tiempo eso nos benefició. Pero las detenciones no han producido ninguna información útil. Todavía no sabemos dónde está Sergio o cómo se mueve. Nadie ha revelado nada. Y entre tanto, las represalias se han convertido en una herramienta de reclutamiento muy eficaz para los insurgentes. ¿Sabes lo que parece? Yo te diré lo que parece. Parece que lo hayas ensayado. Sures hizo caso omiso de la puya. Permita que le enseñe algo. Sacó una hoja de papel de una carpeta que tenía encima de la mesa y la empujó en dirección a Gilde. Uno de sus boletines de propaganda, pero en el dorso había garabateado un mensaje muy diferente. Levantaos, lugareños. Los últimos días de los ojos rojos
tiempos están cerca. Uníos a vuestros hermanos en la insurgencia. Cada acto de desobediencia es una bofetada contra el régimen. Y así sucesivamente, en el mismo estilo. Gilde levantó la cabeza y vio que todo el mundo le estaba mirando, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Y bien, qué demuestra esto? El personal de recursos humanos ha encontrado 56 como este hasta el momento, replicó Sures. Le daré un ejemplo del problema que está causando. Esta mañana, a la hora de pasar lista, todo un alojamiento se negó a cantar el himno nacional. ¿Fueron castigados? Eran más de 300. Solo podemos encarcelar a la mitad. Estamos limitados por la capacidad de las instalaciones. Pues rebajad las raciones a la mitad. Los lugareños ya siguen una dieta de subsistencia. Si la reducimos más, no podrán trabajar. Era enloquecedor. Cada punto que lanzaba Gilde era rechazado al instante. Estaba mirando el cañón de una insurrección organizada entre los altos cargos. Fuera todos. Creo que deberíamos llegar a un consenso sobre la estrategia, replicó Sures, enfurecido. Una oleada de calor invadió el rostro de Gilde. La cabeza le iba a estallar. Estaba a las puertas de una apoplejía. Levantó el papel y lo agitó en el aire. Ganarse las mentes y los corazones. ¿Habéis oído lo que estáis diciendo? ¿Habéis leído esto? Director Gilder, no tengo nada más que decir. Fuera. Se recogieron papeles, se cerraron maletines, se intercambiaron miradas de angustia de un lado a otro de la mesa. Todo el mundo se levantó y empezó a encaminarse hacia la salida. Gilde apoyó la cabeza en las manos. Jesús, solo le faltaba esto. Tenía que hacer algo, y de inmediato. Wilkes, espera un momento. El hombre se volvió y enarcó las cejas. Quédate. Los demás salieron. Su jefe del Estado Mayor permaneció junto a la puerta. Siéntate. Wilkes volvió a su silla. ¿Te importa decirme de qué va todo esto? Siempre he confiado en ti, Fred. Confía en ti para dirigir la máquina. No me vengas ahora con chorradas. Están preocupados. Preocuparse es una cosa. No toleraré la división en las filas. Cuando estamos tan cerca no. Podrían llegar en cualquier momento. Todo el mundo comprende eso. Es que no quieren. Bien, perder el control de la situación. A mí también me pillaron por sorpresa. Ahórrate las excusas, pensó Gilde. ¿Tú qué opinas? ¿Han perdido el control? ¿De veras quieres preguntarme eso? Como Gilde no dijo nada, Wilkes se encogió de hombros. Tal vez un poco. Gilde se levantó, sacó las gafas del bolsillo de la chaqueta y descorrió las cortinas. Aquel lugar deprimente, en el culo del mundo. De pronto, descubrió que sentía nostalgia del pasado, del antiguo mundo de coches, restaurantes, tiendas, tintorerías, declaraciones de renta, embotellamientos de tráfico y colas en los cines. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan deprimido. La gente tendrá que tener más hijos. Perdón, habló dando la espalda al hombre. Hijos, Fred. Movió la cabeza ante la ironía. Es curioso, nunca he sabido gran cosa sobre eso. Nunca experimenté la necesidad. Tenías un par, ¿verdad? Era una regla no escrita abstenerse de hacer preguntas sobre sus vidas anteriores. Gilde percibió la vacilación de Wilkes en su respuesta. Mi señora y yo tuvimos 3. 2 chicos y una chica. Y 7 nietos. ¿Piensas en ellos? Gilde se volvió desde la ventana. Wilkes también se había puesto las gafas. ¿Era la luz u otra cosa? Ya no. Una comisura de la boca de Wilkes se agitó. ¿Me estás poniendo a prueba, Horace? Tal vez sí, un poco. No lo hagas. La palabra contenía más fuerza de la que Gilde había oído jamás en labios del hombre. No consiguió decidir si era tranquilizador o todo lo contrario. Hemos de conseguir que todo el mundo esté en la misma sintonía. ¿Puedo contar contigo? ¿Por qué has de preguntarme eso? Compláceme. Una fracción de segundo. Después, Wilkes asintió. La respuesta correcta, pero la vacilación de Wilkes era preocupante. ¿Por qué le preguntaba eso Gilde? No era el tenor juvenil del encuentro lo que le molestaba. Ya había lidiado con eso antes. Alguien estaba siempre tocando los cojones a otro. ¡Ay! Eso duele. No es justo. Ya está bien. Algo más profundo e inquietante se estaba cociendo. Era más que una falta de resolución. Olía a insurrección en ciernes. Todos sus instintos se lo decían, como si estuviera al borde de una ancha grieta, con un pie a un lado y el otro sobre el abismo. Corrió las cortinas y volvió a la mesa. ¿Cuál es la situación en el cebadero? Los músculos de la cara de Wilkes se relajaron visiblemente. Volvían a pisar terreno familiar. La explosión causó muchos destrozos. Tardaremos al menos 3 días en reparar las puertas y el alumbrado. Demasiado tiempo, pensó Gilde. Tendrían que hacerlo al aire libre. Tal vez fuera mejor así. Podía matar 2 pájaros de un tiro. Un poco de teatro para mantener la disciplina de las tropas. Empujó su libreta hacia su jefe del Estado Mayor por encima de la mesa. Anota esto. 54. Es tan raro. Lila acababa de comer y aún estaba padeciendo las secuelas. Le habían entregado la sangre, seguramente habría sido Gilde, mientras Sara y Kate jugaban en el patio de recreo. Después de 2 días sucesivos sin helar, la nieve se había convertido en una piel pegajosa, perfecta para bolas de nieve. Se las habían estado tirando mutuamente durante horas. Ahora estaban jugando con judías y tazas en el suelo, junto al fuego. El juego era nuevo para Sara. Kate se lo había enseñado. Otro placer que
tu hija te enseñara un juego. Sara intentó no pensar en la fugacidad del momento. Cualquier día llegaría un mensaje de Nina. Sí, bien, dijo Lila, como si Sara y ella estuvieran sosteniendo una conversación. Pronto tendré que ir a hacer un recado. Sara le prestaba escasa atención. La mente de Lila parecía vagar en sus ensueños. ¿Un recado a dónde? David dice que he de ir. De cara al espejo, Lila compuso la expresión ceñuda que siempre adoptaba cuando hablaba de David. Lila, es para caridad. Sé que no te gusta la ópera, pero hemos de ir queramos o no. Este hombre, Lila, es el director de un hospital importante. Todas las esposas acudirán. ¿Qué dirán si voy solo? Exhaló un suspiro de resignación y el cepillo se detuvo en sus viajes a través de la lustrosa cabellera. Tal vez por una vez podría pensar en lo que a mí me apetece, en a dónde quiero ir. Bien, Brad era muy considerado. Brad era el tipo de hombre que escucha. Sus ojos se encontraron con los de Sara a través del espejo. Dime algo, Dani. ¿Tienes novio? ¿Alguien especial en tu vida? Si no te importa que lo pregunte. Dios, eres muy guapa. Apuesto a que hay docenas llamando a tu puerta. Sara se quedó un momento desorientada por la pregunta. Pocas veces le hacía a Lila preguntas personales. La verdad es que no. Lila meditó sobre sus palabras. Bien, eres lista. Aún te queda mucho tiempo. Tantea el terreno, no te conformes con lo primero que llegue. Si conoces al hombre adecuado, lo sabrás. La mujer continuó cepillándose el pelo. De repente su voz adquirió un tono apesadumbrado. Recuerda eso, Dani. Alguien te está esperando. Una vez le conozcas, no le pierdas de vista. Yo cometí esa equivocación y ahora mira en qué lío me he metido. El comentario, como tantos otros, pareció flotar en el éter, incapaz de posarse sobre ninguna superficie firme. No obstante, durante los días de confinamiento, Sara había empezado a detectar una pauta de significado en aquellas aseveraciones. Había sombras de algo real, una historia verdadera de gente, lugares, acontecimientos. Si lo que Nina decía acerca de la mujer era cierto, y Sara así lo creía, Lila era un monstruo como los ojos rojos. ¿Cuántas Evas habían sido enviadas al sótano porque Lila había? ¿Cuáles habían sido las palabras de Nina? Perdido el interés. Sin embargo, Sara no podía negar que la mujer le daba cierta pena. Parecía tan perdida, tan frágil, tan abrumada por los remordimientos. A veces, había comentado Lila en una ocasión, sin venir a cuento, y con el más profundo de los suspiros, no entiendo cómo las cosas pueden continuar así. Y una noche, mientras Sara le estaba masajeando los pies con loción, Dani, ¿has pensado alguna vez en fugarte? ¿Dejar toda tu vida atrás y empezar de nuevo? Cada vez más dejaba que Sara y Kate fueran a la suya, como si estuviera abdicando de su papel en la vida de la niña, como si, en cierto modo, supiera la verdad. Os miro a las dos y pienso, juntas sois perfectas. La cría te adora. Eres la pieza que faltaba en el rompecabezas. Dani, ¿qué opinas? La atención de Sara había regresado al juego. Levantó la vista del suelo y vio que Lila la estaba mirando muy seria. Es tu turno, Dani, dijo Kate. Un momento, cariño. Lo siento, dijo a Lila. ¿Qué opino de qué? Una sonrisa forzada se pintó en su cara. De acompañarme. Creo que me serás de gran ayuda. Jenny puede cuidar de Eva. ¿Acompañarla a dónde? Sara lo vio en los ojos de Lila. Fuera cual fuera su destino, la mujer no quería ir sola. ¿Y qué más da? Una de las cosas de David suelen ser igual de aburridas, para ser sincera. Me iría muy bien un poco de compañía. Se inclinó hacia adelante en el taburete y habló a la niña. ¿Qué dices, Eva? ¿Qué te parece pasar una noche con Jenny mientras mamá sale? La niña se negó a mirarla a los ojos. Quiero quedarme con Dani. Pues claro que sí, cielo. Todos queremos a Dani. No hay persona más especial en el mundo. Pero de vez en cuando los adultos han de salir solos para hacer cosas de adultos. Las cosas son así a veces. Pues vete. Eva, creo que no estás escuchando lo que digo. La niña estaba tirando de la manga del hábito de Sara. Díselo. Lila frunció el ceño. Dani, ¿qué está pasando? No sé. Miró a Kate, que se había acurrucado junto a ella en el suelo, y apretaba su cuerpo contra el de Sara como pidiendo protección. Sara la rodeó con el brazo. ¿Qué pasa, cariño? Eva, interrumpió Lila. ¿Qué quieres que Dani me diga? Dilo ahora. No me gustas, murmuró la niña contra los pliegues del hábito de Sara. Lila retrocedió, y todo el color se retiró de su cara. ¿Qué has dicho? No me gustas. Me gusta ella. La expresión de Lila no era solo de asombro. Era el retrato del rechazo más absoluto. De repente, Sara comprendió que había sido de las demás Evas. Esto era lo que había sucedido. Bien. Lila carraspeó, y sus ojos heridos vagaron sin rumbo por la habitación en busca de algún objeto que le llamara la atención. Entiendo. Lila no lo ha dicho en serio. La niña había vuelto a recostarse contra el cuerpo de Sara, con la cabeza apretada contra el hábito, mientras que al mismo tiempo observaba con cautela a Lila por el rabillo del ojo. Díselo, cariño. No será necesario, dijo Lila. No podría haberse expresado con mayor claridad. La mujer se levantó del taburete con movimientos inseguros. Ya todo era diferente. Se habían pronunciado las palabras. Si me excusáis, creo que me acostaré un rato. David no tardará en llegar. Más que caminar, se tambaleó hacia su cuarto. Tenía la espalda encorvada, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Aún quieres
¿Quieres que te acompañe?, preguntó con dulzura Sara. Lila se detuvo y se aferró el marco para conservar el equilibrio. No miró a Sara cuando contestó. Por supuesto, Danny. ¿Por qué no iba a querer? Fueron en coche al estadio a oscuras. Un convoy de 10 vehículos, con furgonetas delante y detrás, cada una con un destacamento de Colts armados en la parte de atrás, y 8 elegantes todoterrenos en medio para el personal de mayor categoría. Lila y Sara ocupaban el asiento trasero del segundo todoterreno. Lila iba vestida con una capa oscura con la capucha recogida en el cuello, y grandes gafas de sol que cubrían la parte superior de su cara como un escudo. El conductor era alguien a quien Sara reconoció sin poder situarlo, un hombre esquelético de lacio cabello castaño y pálidos ojos erráticos, que se encontraron con los de Sara en el retrovisor cuando se alejaron de la cúpula. ¿Tú, cómo te llamas? Danny. Sonrió al retrovisor. Sara sintió una punzada de aprensión. ¿La conocía? ¿Había conseguido atravesar la mirada del hombre la cortina de su velo? Bien, Danny, esta noche lo pasarás en grande. Gilde se había negado al principio a permitir que Sara fuera, pero Lila no dio su brazo a torcer. David, ¿cómo crees que me siento cuando me veo arrastrada a todas tus estúpidas fiestas con tus estúpidos amigos? No pienso ir sin ella, te guste o no, y así sucesivamente, hasta que Gilde accedió con un gruñido. Está bien, dijo, como quieras, Lila. Tal vez alguna de tus asistentas debería ver lo que eres en realidad. Cuantos más seamos, más reiremos. Estaban siguiendo la llanura, paralelos al río, sereno bajo una piel de hielo invernal. Algo le estaba sucediendo a Lila. A cada minuto que pasaba, las luces de la cúpula se iban desvaneciendo a sus espaldas, y su personalidad se esfumaba. Tensaba la espalda como una gata, emitía tenues canturreos guturales, se tocaba la cara y el pelo. Ronroneó Lila con un placer casi sexual. ¿Lo sientes? Sara no podía contestar. Es maravilloso. Atravesaron la puerta. Sara vio delante el estadio, iluminado por dentro, refulgente en la noche invernal. No sentía tanto miedo como una negrura cada vez más extensa. La caravana aminoró la velocidad cuando subieron la rampa y salieron al campo iluminado rodeado de gradas. Los vehículos se detuvieron detrás de un camión de carga plateado donde esperaba una docena de Colts, que movían sus porras y pateaban el suelo para entrar en calor. Habían clavado en el suelo una alta estaca en medio del campo. Dijo Lila. Las puertas se abrieron. Todo el mundo bajó. Lila, parada al lado del coche, levantó el velo de Sara y tocó con ternura su mejilla. Mi Danny, mi dulce muchacha. ¿No es maravilloso? Mis bebés, mis hermosos bebés. Lila, ¿qué está pasando aquí? La mujer giró la cabeza sobre el cuello con deleite sensual. Tenía los ojos dulces y distantes. La Lila que conocía no estaba dentro de ellos. Movió la cabeza hacia la de Sara y, ante su sorpresa, le estampó un beso en los labios. Me alegro tanto de que estés conmigo, dijo. El conductor tomó a Sara por el codo y la condujo hasta las gradas. 20 hombres con traje oscuro estaban sentados en 2 filas. Conversaban animadamente entre sí y soplaban sobre sus puños. Esto es fantástico, oyó Sara que decía uno, mientras la acompañaban hasta su lugar en la 4ª fila, entre un grupo de Colts. Nunca consigo invitaciones. Gilde se volvió hacia el grupo. Llevaba un abrigo negro y una corbata visible en la garganta. Sujetaba algo en su mano enguantada. Una radio. Caballeros de rango superior, bienvenidos, anunció con una sonrisa radiante. Nubes de aliento surgían de su boca, puntuando las palabras. Un pequeño regalo para ustedes esta noche. Una demostración de gratitud por todo su esforzado trabajo, ahora que nos estamos acercando al clímax de nuestros esfuerzos. Traedlos, bramó un ojorojo, lo cual despertó vítores y carcajadas. Bien, bien, dijo Gilde, al tiempo que solicitaba silencio con un ademán. Todos ustedes están bien familiarizados con el espectáculo que está a punto de empezar. Pero esta noche hemos preparado algo muy especial. Ministro Oppel, ¿quiere hacer el favor de adelantarse? Un ojorojo de la 2ª fila se puso en pie y se reunió con Gilde. Alto, de mandíbula cuadrada y pelo muy corto. Caramba, Horace, dijo avergonzado, ni siquiera es mi cumpleaños. Quizás está a punto de degradarte, gritó otra voz. Más risas. Gilde esperó a que se calmaran. El señor Oppel, aquí presente, dijo, al tiempo que ponía una mano paternal sobre la espalda del hombre, como todo el mundo sabe, ha estado con nosotros desde el primer momento. Como ministro de propaganda, nos ha proporcionado un elemento clave en apoyo de nuestros esfuerzos. Su expresión se endureció de repente. Por eso, con el mayor pesar, debo deciros que han llegado a mis manos pruebas incontrovertibles de que el ministro Oppel está conchavado con la insurgencia. Alargó una mano hacia el rostro del hombre, le despojó de las gafas y las tiró a un lado. Oppel lanzó
un chillido de dolor mientras se cubría los ojos con el brazo. «Guardias, cogedle». Un par de cols asieron a Opel por los brazos. Otros varios le rodearon a toda prisa, con las armas desenfundadas. Un momento de confusión, voces que susurraban en las gradas. ¿Qué está diciendo? ¿Podría ser cierto que Opel? Sí, amigos míos. El ministro Opel es un traidor. Era él quien pasaba información crucial a la insurgencia, lo cual dio como resultado el atentado con bomba de la semana pasada, en el cual resultaron muertos 2 de nuestros colegas. Jesús, orase. Las rodillas le fallaban al hombre. Tenía los ojos cerrados con fuerza. Intentó soltarse de los hombres, pero daba la sensación de haber perdido todas sus energías. Me conoces. Todos me conocéis. Sures, Wilkes. Que alguien se lo diga. Lo siento, amigo mío. Tú eres el único responsable de lo que está pasando. Llevadle al campo. Se lo llevaron a rastras. Al lado del camión plateado ataron a Opel a la estaca con gruesas cuerdas. Uno de los cols trajo un cubo y vertió el contenido sobre él con un chapoteo púrpura hasta empapar su ropa, pelo, cara. El hombre se retorció inútilmente y emitió los gritos más lastimeros. No hagáis esto, por favor, lo juro, no soy un traidor. Decid algo, hijos de puta. Gilde hizo bocina con las manos. ¿Está el prisionero inmovilizado? Inmovilizado. Se llevó la radio a la boca. Encended las luces. El ruido de las llaves, el chirrido de la puerta al abrirse. Alicia estaba colgada del techo, con las muñecas estiradas sobre la cabeza, que sostenían su peso cada vez más precario. Estaba cansada, muy cansada. Riachuelos de sangre resbalaban sobre sus piernas desnudas. El hombre conocido como Cabrón, durante los días de su oscuro oficio, no había dejado incólume en ninguna parte de su cuerpo. Le había llenado los oídos y la nariz con el cálido aliento de sus guturales exhalaciones. La había arañado, golpeado, mordido como un animal. Los pechos, la piel suave del cuello, la parte interior de los muslos, todo llevaba la marca de sus dientes. Ella no había llorado en ningún momento. Gritado sí, chillado, pero no le proporcionó la satisfacción de las lágrimas. Y ahora estaba ahí de nuevo, dando vueltas perezosas al tintineante llavero en el dedo, paseando el ojo bueno arriba y abajo de su cuerpo, con una sonrisa codiciosa y bestial en su rostro medio quemado. He pensado que, como todo el mundo está en el estadio para presenciar el gran espectáculo, podríamos pasar un ratito a solas. ¿Qué podía decir? Nada. Y también estaba pensando que podríamos probar algo nuevo. El banco me parece tan impersonal. Empezó a desnudarse, un asunto complicado de cuero y hebillas. Se despojó de una patada de las botas, los pantalones. Mientras llevaba a cabo su majestuosa ceremonia, Alicia solo podía mirar asqueada, sin decir nada. Tenía la impresión de que había 10 Alicias diferentes en su cabeza, cada una con una pizca de información carente de relación con las demás. Y no obstante, un ratito a solas. Eso era nuevo, pensó, una alteración definitiva del protocolo. Por lo general, eran 4. Uno manipulaba el torno, 2 la bajaban, y Cabrón. ¿Dónde estaban los demás? Un ratito a solas. Te lo suplico, graznó, no me hagas daño. Seré buena contigo. Eso es muy amable por tu parte. Bájame y te demostraré lo buena que puedo llegar a ser. Cabrón meditó. Solo dime lo que quieres y lo haré. Me estás enredando. Puedes dejarme puestos los grilletes. Te prometo que colaboraré. Te haré todo lo que quieras. Leyó en su rostro que la idea estaba echando raíces. Estaba desnuda, apaleada. ¿Qué podía hacer una mujer en ese estado? Las llaves estaban sujetas a la presilla del cinturón, tiradas en el suelo a su lado. Alicia se obligó a no mirarlas. Podríamos probar, dijo Cabrón. Las cadenas, que pasaban a través de una argolla colgada del techo, se accionaban mediante una palanca fija a la pared. Cabrón, sin pantalones, avanzó hacia ella y accionó la palanca. Un sonido metálico sobre su cabeza. Los pies de Alicia tocaron el suelo. Menos tensas, dijo. He de moverme. Una adormilada sonrisa sexual. Me gusta cómo piensas. La presión sobre sus muñecas disminuyó un poco más. Su táctica tenía que ser transparente, pero la impaciencia del hombre se impuso a lo último que le quedaba de juicio. Los brazos de Alicia cayeron a sus costados. Ahora contaba con 2,5 metros de cadena para jugar. Nada de tonterías. Se puso a 4 patas a modo de invitación. Cabrón se colocó detrás de ella sobre el suelo. Seré buena contigo, dijo Alicia. Te lo prometo. Cuando el hombre apoyó las manos sobre sus caderas, Alicia acercó el pie derecho a su pecho y le propinó una patada en la cara. Un crujido y después un chillido. Alicia se puso en pie de un salto y giró en redondo. Cabrón estaba sentado en el suelo, sujetándose la nariz, mientras sangre oscura resbalaba entre sus dedos. Puta de mierda. Se precipitó hacia ella en busca de su garganta. La cuestión era quién sería más rápido. Alicia retrocedió, describió un arco con la mano, formó un lazo con la cadena y la arrojó hacia adelante. El lazo cayó sobre la cabeza de Cabrón. Alicia tiró hacia ella, se apartó y utilizó la aceleración para hacerle girar en redondo. Le tenía cogido por detrás. Con la otra mano formó un segundo lazo de cadena y lo pasó alrededor de su cuello. Un veloz salto y rodeó su cintura con las piernas. El hombre emitía gorgoteos mientras agitaba las manos en el aire. Muere, cerdo, pensó
ella, muere, y con todas sus fuerzas balanceó su peso hacia atrás, tiró de las cadenas como si fueran las riendas de un caballo y los envió al suelo, hasta que la cadena se atoró con una violenta sacudida. La argolla resistió el estirón, y Alicia oyó el sonido que tanto ansiaba, el satisfactorio crujido de huesos. Estaban suspendidos a unos 40 centímetros del suelo. Tenía encima 90 kilos de peso muerto. Dobló las piernas bajo ella, arqueó la espalda y entonces empujó. El cuerpo de Cabrón se dobló hacia adelante sobre sus rodillas y cayó de cara contra el hormigón, mientras ella desenrollaba las cadenas del cuello del hombre. Recogió las llaves del suelo, abrió los grilletes y liberó sus muñecas. Después se puso a propinarle patadas, golpes en la cabeza, aplastó su cara contra el hormigón con la parte dura del talón. Su mente se derrumbó en un rugido de odio. Le agarró por el pelo y arrastró su forma sin vida por la celda y le enderezó para golpear su cabeza contra la pared. ¿Te gusta esto, pedazo de mierda? ¿Te gusta que te rompa el cuello? ¿Te gusta que te mate? Tal vez había alguien en el pasillo y tal vez no. Tal vez más hombres entrarían a toda prisa, la encadenarían al techo y todo volvería a empezar. Pero daba igual. Lo único que importaba era la cabeza de Cabrón. La aplastaría hasta que fuera la cosa más muerta de la historia del mundo, el hombre más muerto que jamás había existido. ¡Maldito seas!, gritaba una y otra vez. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Entonces, todo terminó. Alicia le soltó. El cuerpo se inclinó de lado hacia el suelo y dejó un rastro reluciente de sesos en la pared. Alicia cayó de rodillas, al tiempo que aspiraba grandes bocanadas de aire. Había terminado, pero no tenía la sensación de que hubiera terminado. No había final. Ya no. Necesitaba ropa. Necesitaba un arma. Sujeto a la pantorrilla de Cabrón descubrió un cuchillo de mango pesado. El balance era pobre, pero tendría que bastar. Recogió sus pantalones y la camisa. Vestirse con la ropa del hombre, teñida de su hedor, le produjo un gran asco. Su piel se erizó, como si le estuviera tocando. Se subió las mangas y las perneras de los pantalones, y se ciñó el cinturón. Las botas, demasiado grandes, solo conseguirían disminuir su velocidad. Tendría que desplazarse a pie. Arrastró el cadáver lejos de la puerta y golpeó el metal con el mango del cuchillo. Chilló, haciendo bocina con las manos para bajar el registro de su voz. Me he quedado encerrado. Transcurrieron los segundos. Tal vez no había nadie fuera. ¿Qué haría entonces? Golpeó la puerta repetidas veces, esta vez con más fuerza, y rezó para que acudiera alguien. Entonces, la llave giró. Alicia se escondió detrás de la puerta cuando el guardia entró en la habitación. ¿Qué coño pasa, cabrón? Me dijiste que tenía media hora. Pero la frase quedó interrumpida cuando Alicia saltó detrás de él, le tapó la boca con una mano y utilizó la otra para hundirle el cuchillo en la zona lumbar, moviendo el mango de un lado a otro mientras empujaba la hoja hacia arriba. Acompañó al cuerpo en su caída hasta el suelo. La sangre estaba formando un charco amplio y oscuro en el suelo. Su intenso olor llegó a su nariz. Alicia recordó su juramento. Dejaré secos a esos hijos de puta. Me bautizaré en la sangre de mis enemigos. El pensamiento que la había sostenido durante sus días de tormento. Pero cuando miró a los dos hombres, primero al guardia y después a Cabrón, su cuerpo desnudo y pálido como una mancha blanca sobre el hormigón, se estremeció de asco. Ahora no, pensó, todavía no, y salió al pasillo. El campo estaba sumido en la oscuridad. Por un momento reinó el silencio. Después, desde lo alto, una fría luz acuática bañó el campo con una luz lunar artificial. Lila había aparecido en la parte posterior del camión plateado. Todos los ojos rojos estaban guardando en el bolsillo las gafas de sol. Opel había dejado de suplicar y empezado a sollozar. Una camioneta entró en el campo. Bajaron dos Colts, corrieron hacia la parte posterior del vehículo y abrieron las puertas. 11 personas bajaron dando tumbos, 6 hombres y 5 mujeres, encadenados por las muñecas y los tobillos y entre sí. Avanzaban tambaleantes, lloraban, suplicaban por su vida. Su terror era demasiado grande. Toda su resistencia se había disipado. Una de las mujeres se parecía a Karen Malano, pero Sara no estaba segura. Los Colts los arrastraron hacia Opel y les ordenaron ponerse de rodillas. Esto es espantoso, dijo una voz cercana. Todos los Colts se alejaron corriendo, salvo uno que se quedó con Lila detrás del enorme camión. El cuerpo de la mujer oscilaba. Su cabeza se mecía de un lado a otro, como si estuviera flotando en una corriente invisible o bailara al son de una música inaudible. Pensaba que serían 10, dijo la misma voz. Uno de los ojos rojos, 2 filas más abajo. Sí, 10, pero hay 11. Sara volvió a contar. 11. Será mejor que bajes y se lo digas a Gilde. ¿Bromeas? ¿Quién sabe lo que pasa por su mente últimamente? Deberías dejar esas ideas en la puerta. Si te oye, serás el siguiente. Ese tipo ha perdido un tornillo, ya te lo digo yo. Una pausa. De todos modos, siempre supe que Opel era un poco raro. Estas palabras rozaron a Sara como un viento lejano. Su atención estaba concentrada en el campo. ¿Era Karen aquella mujer? Parecía mayor y demasiado alta. Casi todos los prisioneros habían adoptado una postura defensiva, el cuerpo doblado, arrodillados en la nieve helada, con las manos sobre la cabeza. Otros, arrodillados erguidos, el rostro bañado por la luz azul, habían empezado
empezado a rezar. El último Cole se estaba ciñendo un traje acolchado. Se puso un casco en la cabeza e hizo un ademán en dirección a las gradas. Todos los músculos del cuerpo de Sarah se tensaron. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. El Cole avanzó hacia la puerta del compartimento de carga del camión plateado y manipuló con torpeza las llaves. La puerta se abrió. El Cole se apartó. Durante un segundo no pasó nada. Entonces aparecieron los virales, saltando del interior del camión como insectos de tamaño natural, y aterrizaron a 4 patas sobre la nieve. Sus figuras delgadas, estriadas de músculos, proyectaban una intensidad brillante. 8, 9, 10. Avanzaron hacia Lila, que tenía los brazos abiertos a los costados, con las palmas en alto. Un gesto de invitación, de bienvenida. Se postraron de hinojos a sus pies. Los tocó, los acarició. Pasó las manos sobre sus cabezas lisas. Alzó su barbilla como niños para que la miraran con ojos de adoración. Queridos míos, la oyó decir Sarah. Mis maravillosas bellezas. ¿Has visto eso? Los quiere, joder. De los rehenes se elevaba tan solo el sonido de sus sollozos. El fin era inevitable. No tenían otro remedio que aceptarlo. O tal vez era la extrañeza de la escena lo que les había reducido a un silencio estupefacto. Mis dulces mascotas. ¿Tenéis hambre? Mamá os dará de comer. Mamá os cuidará. Mamá hará eso por vosotros. No, estoy seguro de que tenían que ser 10. Una nueva voz, esta vez procedente de la derecha. ¿Has dicho 10? Eso había oído yo también. ¿Quién es la 11ª? Uno de los ojos rojos se puso en pie y señaló el campo. Hay uno de más. Todas las cabezas se volvieron hacia la voz, incluida la de Gilde. No estoy bromeando. Hay 11 personas ahí abajo. Idos ya, queridos míos. Los virales se alejaron de Lila. Al mismo tiempo, uno de los rehenes se puso en pie como impulsado por un resorte y reveló su rostro. Era Vale. Los virales estaban rodeando al grupo. Todo el mundo estaba chillando. Vale apartó los faldones de su chaqueta y reveló hileras de tubos metálicos sujetos a su pecho. Alzó los brazos hacia el cielo, con el pulgar apoyado sobre el detonador. Sergio vive.